William no es que regrese para buscar ningún teléfono, eso no es verdad. Y me trasladan que diga que la cosa huele mal, que podría ser una trampa que le podrían haber puesto a William Levy. No, espérate, Jordi. Ayer William Levy salió en libertad al pagar esta fianza, luego de ser arrestado por la policía. Weston, Florida, que como les dije, es un lugar justo al lado de la ciudad de Miami. Así es, y pasamos ahora hasta Madrid con Jordi Martin, quien conversó con el actor y le contó todo lo que vivió dentro de la cárcel. Adelante, Jordi. Dayanara, Raúl, un placer saludaros aquí desde Madrid. Bueno, os cuento, yo esta mañana he tenido 2 conversaciones telefónicas con William Levy. Quiere que recalque aquí en El Gordo y la Flaca varios datos. 1, jamás estuvo esposado de pies. ¿Bien? Os explico qué es lo que pasó según me cuenta William y el mejor amigo de William que estaba en esa tarde en ese altercado. Bien, William me cuenta que estaba pasando un rato agradable con su amigo, que estaban ahí tomando unos tragos, que había varios fanáticos que le pidieron fotos y que de repente, cuando llegó la cuenta eran $519. El amigo de William le pareció excesiva la cifra y le dijo al bartender, oye, ¿qué es lo que está pasando con esta cifra? ¿Por qué es tan alta? ¿Es porque es William Levy? ¿Nos estáis Y ahí es cuando uno de los trabajadores del local se puso a reír, se mofó y es cuando entablan una pequeña discusión. Y William se levanta para poner paz. Tranquilos, chicos, no pasa nada, está todo bien. Ahí es cuando se presentan 10 policías, les piden la identificación a cada uno y les dicen, os podéis ir para vuestra casa. William no es que regrese para buscar ningún teléfono, eso no es verdad. Eso del teléfono no es verdad. William regresa para decirle, oiga, gente, ¿por qué ustedes nos han tratado así? Que no considero que el trato haya sido el más adecuado. Y ahí es cuando el policía le dice, te quedas arrestado. Bien, se lo llevan a la prisión. Datos en exclusiva que me cuenta William de su paso por prisión. Me dice que lo meten en una celda de 15-17 personas, que lo tratan súper bien, que los reclusos se quedan sorprendidos al verle y le dicen, oye, pero ¿esto es de verdad? ¿Esto es una película? ¿O está grabando una película? ¿O es de verdad lo que está pasando? William les dice que lo que le ha pasado es esto. Claro, le conocieron los reclusos, se quedaron sorprendidos. Y me dice, como nota curiosa, graciosa, dentro de la gravedad del asunto, que hay un recluso de origen chino que se hace amigo de él. Y le dice, William, no te preocupes, yo te voy a dar comida, porque la policía me recalca a William que le trató súper bien dentro de prisión, pero hay un preso que le coge mucho cariño a William y le dice, mira, toma estas galletas, come, estate tranquilo, no te va a pasar nada. Entonces William se encontraba bien, estaba preocupado por sus hijos, porque sus hijos llevaban muchas horas sin saber nada. Y al salir de prisión, ¿qué es lo que hace William? Se va directamente al partido de béisbol de su hijo. Ha pasado la noche tranquilo en casa, ha dormido hasta acompañar a sus hijos y está bien. Va a haber una segunda audiencia, está tranquilo. Me dice Jordi, si fuera un caso súper mega grave, no serían $250 de fianza por delito. Ahora bien, Raúl y Dayanara, ojo a lo que me llega, la información que me llega de Miami. Información, ojo a la bomba que os voy a soltar. La dueña del restaurante del altercado es íntima amiga de Elizabeth Gutiérrez. Y me trasladan que diga que la cosa huele mal, que podría ser una trampa que le podrían haber puesto a William Levy. No, espérate, Jordi, espérate, te tengo que parar ahí. No es oficial. Te tengo que parar ahí para no meternos en problemas. Vamos por parte. Si la dueña del restaurante es amiga de Elizabeth, espérate. Quiere decir que como ese restaurante está en Weston y ellos viven allí, seguro que Elizabeth Gutiérrez ha ido a ese restaurante en muchas ocasiones. Pero de que vayan a hacerle un cero para William Levy, yo lo dudo, Jordi. No se puede decir eso. No, ojo, que yo no estoy afirmando nada. Yo digo lo que a mí me trasladan. Oye, Jordi, que la dueña del restaurante es amiga de Elizabeth Gutiérrez. Ojo que la cosa es extraña y rara. Eso es lo que me dicen.
Pero mira, vamos a ver, seguro que William ha ido a ese restaurante anteriormente con Elizabeth Gutiérrez. Claro. Es un restaurante extremadamente conocido. Pero si tú tienes, y a mí me habían dicho que él había vuelto a buscar el teléfono, no volvió a buscar el teléfono, pero parece mal de él. Si ya la policía lo salvó y lo dejó irse y estaba intoxicado, que si hubiera ido ya para su casa, que alguien lo hubiera llevado porque no puede conducir y ahí hubiera terminado todo. Sí. Vale, por otro lado, sí, bien, Raúl, me parece bien, pero bueno, por otro lado, recalcar que me dice William que en ningún momento él había tomado sus de estupefacientes ni nada, que yo dije. Que lo recalque. Y ojo a lo que me dice William, ojo a lo que me traslada William. Persona o medio de comunicación que se atreva a difamarme, voy a tomar acciones legales, porque ya se ha comentado, algún periodista ha comentado, que yo tengo problemas de adicción y que me podrían haber encontrado sus estupefacientes ayer. Así que Jordi, recalca de mi boca que eso es mentira, es incierto. Y ojo, porque como me cause un daño reputacional, voy a tomar acciones legales. Ok, Jordi, gracias por toda esta información. Buenísima todo lo que tú hablaste con William. Pero por otro lado, señores, de que porque la dueña es amiga de Elizabeth Gutiérrez, yo lo dudo. Que le van a tratar de hacer algo, eso no. No, sí, hay que desmentir. Y eso todas estas fotos que han empezado a salir ahora del lugar, todo lo que pasó allí, mira, yo creo que lo que vuelvo a decir, oye, tomó muchos tragos, se puso quizás un poco pesado, el restaurante dijo, oye, no le quiero servir más tragos, ellos querían ser, esto pasa mucho, le pasa mucho a la gente. Pero me parece horrendo eso también que traten de insinuar que también que estaba en eso no, lo que están tratando de decir que no saben si no, pero nada más mencionarlo, al mencionarlo nada más, le estás diciendo a la gente que eso puede ser, y eso me parece sumamente injusto para un artista. Como ven, siempre el gordo y la flaca tienen la verdad de lo que está sucediendo. Vámonos a una pausa. Regresamos. Ya se te pasó, ¿no? Bueno, señores, vamos a regresar con Oscar Petit hasta la ciudad de Weston, en el sur de la Florida, y queremos reiterar lo que dijimos anteriormente. Así es. Que tanto Elizabeth Gutiérrez como William Levy son clientes que van muchísimo a este restaurante, porque este restaurante está muy cerca de la casa donde ellos viven, y los dos iban a comer allí, y los dueños conocen tanto a Elizabeth Gutiérrez como a William Levy. Así. Vamos, Oscar, cuéntanos qué nos tienes. Claro que sí, Yari. Hace apenas unos segundos acabamos de ver al sheriff de la oficina de Broward, de acá del condado de Broward, que vino a este restaurante aparentemente a buscar los videos de las cámaras de seguridad y a tomar algunas declaraciones de los empleados. Nosotros tratamos de hablar con él y miren cómo reaccionó el sheriff. Obviamente no quiso decir, no sé si ya están viendo las imágenes, pero no quiso decir absolutamente nada. Dijo que no tenía ningún tipo de comentario. Vamos a ver el video. Oficial, buenos días, de Univisión. Ahí lo tiene. ¿Vino usted a recuperar las cámaras de seguridad, a tomar algún tipo de declaración? ¿No puede hablar? ¿Pero sí tiene que ver con la investigación del caso? No quiso hablar. Bueno, como vieron, él no quiso decir ningún comentario, pero fuentes extraoficiales nos dijeron que efectivamente él vino aquí a buscar los videos de las cámaras y a tomar algunas declaraciones. Llevaba un sobre amarillo donde se supone que iban estas declaraciones de los empleados de adentro del restaurante. También supimos extraoficialmente de una persona que se acercó, no quiso que la grabáramos, por supuesto, y nos dijo que ella estaba ese día cuando ocurrieron los hechos y que fue el amigo de William quien se puso bien al y aparentemente forcejeó con alguien y hasta lo agarró por el cuello, y eso tiene que ver también con lo que dijo William a la salida de la cárcel, donde él dijo, yo estaba tratando de separar una pelea y el que terminó en la cárcel fui yo. Obviamente esto es lo que acaba de decir una persona que pasó por acá, no podemos corroborar si eso fue a ciencia cierta lo que ocurrió. Vamos a esperar a que salga este video de la policía, de las cámaras de adentro de seguridad, para ver exactamente qué fue lo que ocurrió dentro de este restaurante. Raúl. Déjame preguntarte una cosa, Oscar Petit. El sheriff que tú le estabas preguntando en español, ¿habla español?
Sí, él habla español porque obviamente pensábamos que era americano y cuando llegó lo saludamos en inglés y nos contestó buenos días. Entonces, vamos a explicarle una parte, ahí está Oscar Petit preguntándole, ¿Tiene que ver con la investigación del caso? Es que el sheriff vio en el gorro y la flaca lo que te estaba diciendo. Oscar Petit fue corriendo a buscar las cámaras. Vamos por parte. La ciudad de Weston, Oscar Petit, es un lugar donde viven muchísimos. ¿Está todavía Oscar Petit? Déjalo ahí, por favor, que quiero hacerle una pregunta. La ciudad de Weston es un lugar que es conocido, que viven muchísimos venezolanos allí, ¿sí o no? Sí. Muchísimos venezolanos, en un lugar que se ha convertido en un lugar, muchos latinos, un lugar muy bonito donde tiene casas muy grandes y todo esto. Qué bonito. Bueno, Raúl, de hecho te comento, Raúl, te comento que la persona que dijo que estaba dentro del restaurante era venezolana, era una chica venezolana que pasó por aquí, pero nos pidió por favor que no la grabáramos. Ella fue la que nos hizo el comentario porque según ella estaba dentro del restaurante el día que ocurrieron las cosas, por eso hago este comentario. Pero por otro lado, yo no veo aquí donde hay demanda de nada. Estaba en el restaurante, se tomaron unos tragos, le dijeron que se fuera, no se quería ir, tuvo un mal momento, la policía lo tenía que arrestar, no le queda otra. Entonces lo arrestaron, yo creo que termina ahí. Sí. No creo que es que esto no va a pasar, bueno, Raúl, de que William Levy, lo dudo que vaya a demandar a la policía por esto. ¿Tiene que ver con la investigación del caso? Bueno, Raúl, eso es algo que yo no te puedo confirmar porque obviamente no soy abogado, no sé lo que vayan a pensar la gente del restaurante, se sintieron agredidos, si ellos piensan demandar o no. Hay un comentario también extraoficial no confirmado de que muchos de los empleados del restaurante tienen miedo de hablar o de salir públicamente a decir algo porque son indocumentados. Esto es algo extraoficial firmado. Periodista, tengo que hacer la aseveración. Ve acá, ¿quién te dijo esto, Carlos? ¿De dónde tú sacas eso? Raúl, es gente que está comentando aquí, que está saliendo y se para a ver que estamos nosotros acá y lo dice. Por eso digo la palabra no confirmado. Digo no confirmado. Si van a demandar o no, eso no lo sabemos. Son los del restaurante que van a tomar esa decisión o no. Ya lo veremos en los próximos días si lo demandan o no. Gracias, Oscar, gracias. Hay que tener sentido común. Muchas gracias. La policía lo llamaron porque William se había tomado un par de tragos. ¿Cómo pasa? Le dijeron que se fuera, no se ve, iba él, el amigo, esto, lo otro. Que no le dijeron, si vuelves te arrestaron. Regresó lo arrestaron. y lo arrestaron. Ya, eso terminó ahí. Él no y puede que pase página. Yo no pienso que pase a mayores. ¿Nos vamos a una pausa? Pero bueno. ¿Nos vamos? Vámonos a una pausa.